Vamos entonces a continuar ahora con la víctima y con el querellante que nos van faltando. Vamos a pasar a hablar de la víctima. ¿Quién es la víctima? Conceptualmente podemos decir que la víctima es la persona que resulta ofendida por el hecho ilícito. El que resulta ofendido por el hecho ilícito. Así lo describe el artículo 108 del Código Procesal Penal, que dice literalmente: para los efectos de este código, se considera víctima al ofendido por el delito. 108. En otras palabras, la víctima es el titular de los bienes jurídicos que se violentaron con el hecho ilícito. El titular de los bienes jurídicos que se han visto violentados por el hecho ilícito. Hablar de bienes jurídicos es un concepto amplio que tiene que ver con no solamente los bienes materialmente hablando, sino que también la integridad emocional, la integridad física, etc. No solamente los bienes en el concepto civil de la palabra. En el fondo, la víctima es el sujeto pasivo del delito. Dentro del concepto de víctima, no hay ningún inconveniente en considerar no solamente a las personas naturales, sino que también pueden serlo las personas jurídicas. Bien. Otro comentario sobre la víctima, antes de ir ya a ver temas más de detalle de la víctima, es que si bien es cierto la víctima se encuentra usualmente determinada, y uno puede decir quién fue la víctima, oye, atropellaron a Juan, Juan es la víctima, su familia es la víctima. En algunos casos la ley contempla la posibilidad de que la víctima pueda ser una generalidad de personas, y eso ocurre en los delitos que la doctrina denomina los delitos difusos, que son aquellos delitos que se cometen no contra una persona en particular, sino que pueden afectar a una generalidad de la población. Por ejemplo, tráfico de estupefacientes, es un delito difuso. Ejercicio ilegal de la profesión, envenenamiento masivo, difusión de agentes patógenos, destrucción de vías férreas, los delitos económicos, entre otros. Ahí hay ejemplos de algunos delitos donde la calidad de víctima, por lo tanto, queda indeterminada. ¿A quiénes más se extiende la calidad de víctima? ¿A quiénes se les hace extensiva la calidad de víctima? En principio, la víctima es el sujeto que sufre el daño. Pero la ley señala que la calidad de víctima será extensiva a las siguientes personas en caso que la víctima principal fallezca. Si como resultado del hecho ilícito, por ejemplo, la víctima fallece, la calidad de víctima la tomarán las siguientes personas. Este es un orden de prelación. Está en el artículo 108 también. Primero, el cónyuge y los hijos. Ahí debe ser involucrado, a esa altura, también el conviviente civil. Debe ser involucrado en ese mismo segmento. Cónyuge, conviviente civil, hijos. En segundo lugar, los ascendientes. Tercero, el conviviente, que en este caso corresponde al conviviente de hecho. Cuarto, los hermanos. Y en quinto lugar, el adoptante o el adoptado. Cabe destacar
esto es de sentido común además, que la calidad de víctima es incompatible con la calidad de imputado. De manera tal de que si eventualmente, por asociación de estas personas que estamos viendo, el mismo imputado queda comprendido como víctima, prima la calidad de imputado. Un parricidio, por ejemplo. Entonces uno dice, yo maté a mi hijo, como mi hijo no está casado, mi hijo no tiene hijos, la víctima ahora soy yo, y yo soy víctima e imputado simultáneamente. Eso no se puede, por lo tanto el imputado no puede ejercer los derechos propios de una víctima. ¿Cuáles son los derechos que tiene la víctima? Y nos vamos a referir en este punto a los derechos que tiene la víctima, sin necesidad de querella. Porque veremos luego que la víctima, cuando es querellante, va a tener otros derechos además. Nos vamos a referir ahora a los derechos que tiene la víctima solamente siendo víctima. O sea, estos derechos no necesitan la presencia de una querella. En primer lugar, la víctima tiene derecho a ser atendida atendida implica ser tratada como víctima. Y este derecho lo puede exigir de policías, Ministerio Público y de jueces. O sea, debe ser considerada por policía, por Ministerio Público y por los jueces, debe ser considerada y debe ser tratada como víctima. Existen, ustedes lo deben saber, unidades especiales de atención de víctimas, en fin, que se preocupan de todo esto. Número 2. La víctima tiene derecho también a recibir un trato digno. Esto implica que la deben confortar, ayudarla, orientarla. Se tiene que minimizar lo que se tiende a conocer como la victimización secundaria, entendiendo por victimización secundaria el que la víctima sufra ahora daños materiales o psicológicos producto del proceso penal, más allá de los daños que ya sufrió por el hecho ilícito propiamente tal. Cuando la gente dice, sufrí más en el juicio que sufrí cuando me asaltaron. Hubiese sabido que el juicio iba a ser así, mejor no hubiese denunciado los hechos, mejor me hubiese quedado en la casa. Sí. En ese caso, yo le puedo contar como experiencia personal que de mi hermano menor, cuando él era chico, lo asaltaron fuera del colegio y después el Ministerio Público se contactó con la Municipalidad de Ñuñoa y a él le dieron terapia psicológica. Claro. ¿Y eso fue aparte? Claro que sí, pues eso es lo que corresponde, y eso está dentro de los derechos que la víctima tiene. Otro derecho que la víctima tiene es el derecho a denunciar el hecho ilícito. O sea, tiene derecho a ir al cuartel de policía o a la fiscalía directamente, si lo estima pertinente, o al juzgado de garantía, o incluso lo puede hacer ante el juez oral en lo penal y estampar su denuncia. No necesita abogado para esto. Otro derecho que tiene la víctima, tiene derecho a ser informada. ¿Informada de qué? Informada de cómo va el juicio, pero también tiene derecho a ser informada de sus derechos. Usted como víctima tiene derecho a esto, esto y esto. El juicio va aquí, aquí y acá. Quien debe informar a la víctima es el Ministerio Público. En quinto lugar, la víctima también tiene derecho a solicitar protección, en caso que la víctima sea objeto de amenazas, objeto de presiones dirigidas en su contra, o su familia, hostigada, etc., tiene derecho a solicitar protección. Esta protección puede comprender cambios de domicilio, cambio de números telefónicos, rondas de carabineros en los lugares
de su trabajo y de su domicilio. Ser trasladada a audiencias por carabineros. Todo esto lo puede decretar el Ministerio Público sin necesidad de autorización judicial. ¿Y la práctica, profe, se lleva a cabo? ¿Perdón? En la práctica me refiero. ¿Qué pasa en la práctica? Si se lleva a cabo algo de esto. ¿Si se lleva a cabo? Sí. 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 En casos calificados se lleva a cabo. Ahora, ojo que el fiscal va a requerir autorización del fiscal regional para una medida en particular, que es la solicitud del carabinero que uno conoce como punto fijo. Esa el fiscal tiene que autorizarla, pero previa autorización de fiscal regional. Cuénteme, Val. Es que todos estos derechos también se solicitan ante el juez de garantía. Se puede, sí, se puede. Si la víctima sintiera que no se Sí, están... o sea, si yo lo pido, si yo como víctima siento que me están hostigando y siento que el fiscal no atiende mi petición, yo puedo pedirle al juez de garantía y se va a generar un incidente también y el juez resolverá en ese caso. Pero esto yo no lo pido directamente al juez de garantía, esto lo ordena el fiscal. Si el fiscal voluntariamente no lo quiere hacer porque el fiscal estima que no hay antecedentes para ello, se pide. Ahora, claro, dramatismos como cambiarlo de domicilio o cambiar número telefónico no son tan habituales, pero pueden serlo. Sí, hoy día tal vez con el tema de los celulares no es tan grave, porque uno cambia el celular y punto, y la telefonía fija no se emplea mucho realmente. Pero si llega el caso, claro, no es muy habitual que en todos los juicios se haga, pero se hace. Yo estuve 2 meses con escolta policial. Claro, si se coloca escolta, si ese tipo de cosas se pueden pedir, claro. Sí, claro. Otro derecho que tiene la víctima, el número 6 me parece, es el derecho a obtener reparación. Esto se persigue a través de una indemnización de perjuicios, que algo voy a comentar en un momento más sobre esto. La indemnización de perjuicios es una acción conexa, o sea, algo que uno puede reclamar también dentro del procedimiento penal, uno puede pedir la respectiva indemnización de perjuicios. También tiene derecho la víctima a ser oída, a declarar, a explicar su visión de los hechos. Tiene derecho a ser oída por el fiscal. Especialmente, la víctima tiene derecho a ser oída cuando el fiscal decide poner término al procedimiento. Debe ser oída la víctima antes que el fiscal ponga término al procedimiento. Debe ser oída también por el juez de garantía. ¿Cuándo debe ser oída por el juez de garantía? La víctima tiene que ser oída cuando el juez de garantía hace algo de lo siguiente. Letra A. Invoca el principio de oportunidad. ¿Recuerdan lo que es el principio de oportunidad? Sí. ¿En qué consiste? Es que no se acepta la consulta. Ya, cuando el juez determina que no se seguirá adelante con la investigación. Ya lo vamos a conversar después. Sí. Ahí entonces hay que oír primero a la víctima. Letra B, cuando se decreta sobreseimiento temporal o definitivo. También, previamente, la víctima tiene que ser oída. Sobreseimiento temporal o definitivo. Letra C, cuando se dicta la resolución que acoge la suspensión condicional del procedimiento. También la víctima tiene que ser oída previo a ello. Suspensión condicional del procedimiento. Letra D, cuando se acoge un acuerdo reparatorio. ¿Cuál es la otra? Acoger acuerdo reparatorio. Cuando se acoge un acuerdo reparatorio. Y letra E, también la víctima tiene derecho a ser oída ante el juez de garantía cuando se resuelve que se acoge la decisión del fiscal de no perseverar en la investigación. ¿Qué significan todas estas cosas? Las vamos a ver cuando ya entremos al procedimiento, ya que todo esto, los acuerdos preparatorios, qué significa no perseverar en la investigación, Octavo derecho que tiene la víctima, tiene derecho a intentar una querella criminal. La querella criminal cuenta con patrocinio de abogado, vamos a hablar de la querella justamente a continuación, y la
la gracia, entre comillas, de la querella es que con la querella la víctima va a poder participar en etapas del juicio que solamente como víctima no tendría derecho a ejercer. Por ejemplo, participar en el juicio oral en lo penal propiamente tal. La víctima como víctima no participa del juicio, pero como querellante sí, y lleva a su abogado y todo lo demás. Entonces, ser querellante es un plus por el solo hecho de ser víctima. Bien, tiene otros derechos la víctima también, pero quedémonos con esto que son los derechos más importantes. Hagamos una breve referencia ahora a cómo la víctima reclama la indemnización. Este derecho que se suele llamar como un derecho conexo que tiene la víctima, la pretensión civil de la víctima a reclamar una indemnización de perjuicios. ¿Qué acciones civiles puede ejercer la víctima dentro del proceso penal? ¿Qué acciones civiles puede ejercer la víctima dentro del proceso penal? Tiene básicamente dos acciones. Primero, la acción indemnizatoria, que es la acción, obviamente, para perseguir la reparación de los perjuicios. Y tiene otra acción que es la acción restitutoria. La acción restitutoria es la acción con la que la víctima reclama que le devuelvan los bienes que le han sido sustraídos. No es una acción reivindicatoria propiamente tal. Si ustedes quieren pensarla mentalmente como ello, es algo similar hasta cierto punto, pero es una acción restitutoria. O sea, yo fui víctima de un robo, me robaron mi auto, quiero que me devuelvan mi auto. Esa es la acción restitutoria. Hablemos en primer lugar de la acción indemnizatoria. La acción indemnizatoria. Se rige por las reglas de la responsabilidad extracontractual, que ya las estudiamos en el curso de civil. Estamos viendo como características. Primera característica, entonces, se rige por la regla de la responsabilidad extracontractual. Segunda característica, la tiene que intentar la víctima contra el imputado. No hay otros sujetos involucrados aquí. Víctima contra imputado. ¿Esto qué significa? Que si hay otras personas a quienes podamos demandar, por ejemplo, terceros civilmente responsables, eso hay que hacerlo en un juicio aparte. Si a mí me atropelló Juan y yo quiero demandar civilmente al dueño del auto, que no es Juan, eso no lo puedo hacer en el proceso penal. Yo en el proceso penal puedo demandar a Juan nomás, porque él es el imputado. Si quiero demandar a otras personas, tengo que iniciar un juicio civil independiente. Otra característica, la demanda civil se presenta ante el juez de garantía. Cuarta característica, para presentarla, la demanda civil, el plazo es hasta 15 días antes de la audiencia preparatoria de juicio oral. Hasta 15 días antes de la audiencia preparatoria de juicio oral. Otra característica, esto está de más decirlo, lo hemos dicho muchas veces, pero hay que recordarlo, debe cumplir con todos los requisitos propios de una demanda. Hacemos eco con esto al artículo 254 del Código de Procedimiento Civil. Otra característica, esta demanda civil será contestada
habiendo plazo para ello hasta la audiencia preparatoria. Por eso es que se presenta hasta antes de 15 días, para dejar esos 15 días como plazo para que pueda ser contestada. Es una demanda, hay que contestarla. Otra característica: las pruebas y el fallo se dictan y se prueba, se presentan las pruebas y el fallo se dicta dentro del juicio oral en lo penal. O sea, el mismo juicio oral servirá como audiencia para rendir pruebas, y cuando se dicte la sentencia del juicio oral en lo penal, ahí mismo irá la sentencia también civil. Ojo que la prueba debe ser apreciada según las reglas civiles, en lo pertinente a la demanda civil, y no de la forma como se aprecian las pruebas penales. Como última característica, señalemos que la sentencia es título ejecutivo, así que se puede intentar luego el cumplimiento del fallo en la parte civil, quiero decir, por las reglas generales. Eso en cuanto a la acción indemnizatoria. Veamos ahora la otra acción, la acción restitutoria. Acción restitutoria. Esta acción la intenta aquel que tenía la cosa, da lo mismo que calidad tenga, dueño, poseedor, mero tenedor, por eso es que esta no es una acción reivindicatoria per se. El que tenía la cosa la intenta contra el imputado. Tiene que tratarse en todo caso de algún hecho ilícito, de aquellos que supongan apropiación de bienes, hurto o robo. No son los únicos, pero son los primeros que uno deberá pensar. Me hurtaron, me robaron el bien era mío o no era mío, yo era un mero tenedor, en fin, pero yo tengo la acción restitutoria, yo soy la víctima. O sea, a mí me asaltan en la calle y me roban el computador de mi hermano. No es mi hermano el que intenta la acción restitutoria, soy yo intento, yo soy la víctima, yo intento la acción restitutoria contra el imputado. Característica de esta acción restitutoria: se intenta ante el juez de garantía. Se intenta ante el juez de garantía. Segunda característica: basta con demostrar la tenencia de la cosa, no hay que probar dominio, no hay que probar posesión, basta con demostrar simplemente la tenencia de la cosa. Tercero, se resuelve por el propio juez de garantía. Esto no va a juicio literalmente. ¿Sí? Es casi un mero trámite. O sea, a mí me robaron mi auto, devuélvanmelo. El auto del caballero quedó listo, se devuelve. Tal vez no se devuelva de inmediato, no estamos diciendo que no, pero porque hay pruebas, constituye prueba, digamos. Pero esto no requiere contestación, no tiene una tramitación como si la tiene la acción indemnizatoria. Profesor, en el proceso penal también van a cobrar municipal los vehículos. Sí, si el tribunal lo estima pertinente, sí. Gracias. Bien, por último, para terminar, el querellante, el último de los sujetos que nos va quedando, el querellante, que se trata de aquella persona, es la víctima en el fondo, es la víctima que ha presentado querella. Que ha presentado querella. ¿Y qué es la querella? Vamos a conceptualizar la querella señalando que es el acto jurídico procesal realizado ante el juez de garantía con el que se pide iniciar una investigación o hacerse parte
en una investigación ya existente, iniciar una investigación o hacerse parte en una investigación ya existente para ejercer los derechos que le confiere la ley, para ejercer los derechos que le confiere la ley. Derechos que la ley le confiere al querellante. Derechos que la ley le confiere al querellante. Nos vamos a referir ahora, esto es muy cortito, a los derechos que se tienen siendo querellante. O sea, si yo no soy querellante, estos derechos no los voy a tener. Primero, el querellante puede forzar el inicio de una investigación. Es decir, si hay querella, el Ministerio Público tiene que investigar. Aunque el Ministerio Público estime que no hay necesidad de investigar, uno puede torcer la mano del Ministerio Público a través de una querella. Segundo, el querellante tiene derecho a solicitar todas las medidas cautelares contra el imputado, incluyendo prisión preventiva. Incluyendo prisión preventiva. Lo llamativo de esto, para que entiendan, la víctima también puede solicitar medidas cautelares, pero la víctima, solo como víctima, no puede pedir prisión preventiva. La prisión preventiva la puede pedir solamente el querellante. También la puede ordenar el Ministerio Público, pero si la vamos a pedir, tenemos que ser querellante para poder pedirla. Solo como víctima no la podemos pedir. Tercer derecho del querellante: el querellante puede acusar al imputado, deducir una acusación particular. Veremos luego que se puede adherir a la acusación que ha hecho el fiscal, eso se llama la adhesión a la acusación, o puede deducir una acusación particular. Esto la víctima, solo como víctima, no lo puede hacer. En cuarto lugar, el querellante puede forzar una acusación. Por ejemplo, si el fiscal decidiera no acusar, porque el fiscal estima que no hay antecedentes suficientes y procede a no acusar, el querellante puede acusar. Y si el querellante acusa, con eso fuerza que el procedimiento continúe, porque sin acusación el procedimiento no puede continuar. Aquí el procedimiento va a continuar con la acusación del querellante. El fiscal no sigue, ¿eh? Si el fiscal no quiso acusar, el fiscal llega hasta ahí nomás. Y por lo tanto en ese juicio oral el fiscal no va a participar, pero sí va a participar el querellante con su acusación particular. Y por último, como último derecho, el querellante tiene derecho a participar del juicio oral en lo penal. Tiene derecho a participar en el juicio oral en lo penal. Y participa rindiendo pruebas, participa a través de su abogado con los alegatos, participa pidiendo el máximo de la pena que las leyes contemplen. O sea, participa en los mismos términos en los que participa el Ministerio Público. Todo lo que el Ministerio Público pueda hacer en el juicio oral en lo penal, lo puede hacer también el querellante. Tiene el querellante las mismas prerrogativas que tienen los fiscales. Bien. Vamos a quedar acá entonces. Mañana entonces seguimos en la hora de siempre, a las 9. Durante lo que queda del día les voy a subir el video. Los videos que son 2 y los audios que son 2. El video de ayer fue